Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultrafone. Mi nombre es Gabriel y hoy les presento una videocomparativa de las fotos tomadas con la aplicación Gcam versus las fotos tomadas con la cámara nativa de mi teléfono, el OnePlus 7T. Para los que no saben, la Gcam es la aplicación del Google Pixel, el cual es uno de los mejores teléfonos en Android para hacer fotos. Sin embargo, esta aplicación es modificada por otros desarrolladores y la adaptan a varios teléfonos para tener mejores imágenes. La Gcam no es perfecta, porque puede que algunos modos no sirvan a la perfección como la cámara nativa de tu teléfono, pero lo cierto es que es útil porque a veces puede superar a la cámara de tu propio smartphone. Yo tengo descargada la versión 7.3 actualizada del creador Arnova, la cual descargué de un foro de la página web llamada XDA. La configuración que estoy usando es la llamada Nameless y también está en el link que les dejaré en la descripción. Sin más que añadir, vamos a la comparativa. Vamos a ver la primera foto, que es del búho. A la izquierda está la foto de la Gcam y a la derecha la foto de la cámara nativa del teléfono. En la primera foto de la Gcam se ve más nitidez. Se pueden ver mejor las texturas del búho y de los objetos de atrás. Por otra parte, en la foto de la cámara stock los colores son saturados y hay menos detalles en las texturas del búho. Si nos ponemos a ver los blancos, la cámara stock los satura un poco y el color marrón en la Gcam me parece más fiel a la realidad. Por esto me gustó más la de la Gcam. Ahora podemos apreciar el logo de Mustang. El logo tiene más claridad en la foto de la Gcam, inclusive si nos fijamos muy bien se puede ver que está un poco sucio. En estas dos imágenes algo que destaca es el HDR, el cual lo controla mejor la Gcam, ya que en la cámara stock podemos ver el reflejo del sol y esto hace que pierda detalle el logo y también que se vean menos nítidos los materiales del vehículo. Este es un cactus que en la cámara stock se ve más contrastado. Nos podemos dar cuenta viendo las partes en que tiene las espinas, ya que se ven más sombras. Es diferente el balance de blancos en las dos fotos, porque el cactus en la Gcam tiene un tono más verde claro y en la stock tiene un verde más oscuro. Lo mismo pasa con la pintura de la pared. La siguiente foto del vehículo negro es muy interesante, porque se ve bastante ruido en la foto de la Gcam, mientras que en la foto de la stock se interpreta mejor el color negro. También se puede ver en la casa al fondo un contraste más balanceado para la foto de la stock. Adicionalmente, en la foto de la Gcam, las texturas de la casa pierden nitidez y el color se ve desbalanceado. Ahora probamos el modo retrato en la cámara frontal, en el que las diferencias son muy grandes por la interpretación de la piel en ambas cámaras. En la stock podemos ver que mi cara está sobreexpuesta y por ende se ve un poco más blanca de lo normal. En mi opinión, la imagen de la Gcam procesa mejor el tono de mi piel, aunque no es perfecta porque podría tener mejor exposición. Otra gran diferencia es el desenfoque, que no es tan notable en la foto de la stock y más pronunciado en la foto de la Gcam. Pasamos a la foto del Elmo y se puede apreciar perfectamente las tendencias de procesamiento en ambas cámaras. Miren el Elmo de la derecha. El color blanco y el rojo son los que siempre están más saturados en la cámara stock del OnePlus. Esto es una tendencia que he percibido en la mayoría de fotos y que no es mala necesariamente, porque a veces te saca fotos más atractivas, pero en lo personal me gustan fotos con tonos más fieles a la realidad como los de la Gcam. En las dos siguientes fotos se puede apreciar esta terraza en que ambas me parecen buenas fotos. En la stock me parece una interpretación más contrastada porque la flor turquesa en la pared se ve más sombreada, mientras que en la Gcam se ve más iluminada. Es bastante distinta la interpretación porque en la planta roja se puede ver cómo está sobreexpuesta en la stock, mientras que en la Gcam se ve menos iluminada y más simple. En ambas fotos cambia bastante el color del pasto verde y la pared crema de fondo, pero en mi opinión las dos son buenas por su calidad. En este adorno el balance de blancos es la gran diferencia. El color marrón se ve más realista en la Gcam, aunque me parece un poco simple, pudiera tener un poquito más de saturación. La foto de la stock tiene sombras bien pronunciadas y el marrón se ve más saturado. La luminosidad en la stock es más alta y le da un toque dramático a la imagen. Las dos fotos tienen un procesado muy diferente, pero ambas son buenas en mi opinión. Les presento unas imágenes muy distintas del Mustang. La foto de la cámara stock me gustó más porque el vehículo tiene mejor exposición. A pesar de que el color rojo no se ve tan natural como en la Gcam, el balance del HDR me parece más apropiado en la foto de la stock. La Gcam podría mejorar en la saturación y otros parámetros para tener más luminosidad y crear una imagen más atractiva.
Pasamos al modo retrato con la cámara trasera principal. El OnePlus 7T cuenta con una cámara de 48 megapíxeles. Sin embargo, la interpretación no ha sido la mejor como podemos ver. En la Gcam se mantienen más realistas los colores de la escena y de la piel. La luz de la stock se ve muy amarilla y cálida, cuando en realidad no se veía así. La foto de la stock también tiene menos nitidez y cuando le hacemos zoom tiende a pixelearse, por decirlo así. Por alguna razón la Gcam falló en hacer el desenfoque del modo retrato, aunque la tomé con este modo y con temporizador. Y este fue el único contra que le puedo encontrar a la foto de la Gcam. Esta es una de mis fotos favoritas porque tiene buena profundidad de campo y mantiene enfocado perfectamente el adorno, la planta y las piedras. Nuevamente vemos la tendencia de OnePlus a saturar el blanco y el rojo. En la Gcam se pueden ver tonalidades más frías, mientras que en la cámara stock se aprecian más cálidos los colores. Las hojas tienen un mayor contraste en la cámara stock que en la Gcam. Fue una difícil decisión ver cuál de las dos me gustaba más, pero me quedo con la de la Gcam. Ahora analizamos esta foto del marco en que la pintura se ve mucho más fiel a la realidad en la cámara de la Gcam. La saturación de la cámara stock hace que la piel de la mujer en la pintura no se asemeje a como yo la veía. Igualmente el marco amarillo se ve dorado y esto no lo veía de esa forma. Para finalizar, aquí tenemos las imágenes de un Switch. En la stock podemos ver que la mesa no interpreta muy bien el color marrón y se ve un color diferente debido a la saturación. De igual manera, también podemos ver más nítida la parte roja del control del Switch en la Gcam. En la stock se ve más saturado el rojo y hay menos detalles en los botones de esa parte. Después de haber visto todas las fotos, me gustaría que comentaras abajo cuál de las dos aplicaciones de cámara te ha parecido mejor y por qué. En mi opinión, la Gcam supera la cámara nativa del OnePlus 7T en algunas ocasiones, pero hay escenarios en que se ven con poca exposición y la foto se vuelve oscura, así que tienes que elegir muy bien o tratar de hacer fotos con ambas y compararlas. En realidad, todo depende de probar en qué situaciones te va mejor con tu Gcam para obtener mejores resultados. Si están buscando una Gcam para su teléfono, les dejo el link en la descripción donde pueden entrar y buscar la aplicación sugerida para sus dispositivos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. También puedes dejar en los comentarios qué tipo de videos te gustaría ver en un futuro. Muchas gracias y nos vemos.